Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un espacio formativo más de la clase de atención a la diversidad. Como ya saben, el día de hoy tenemos unas dinámicas interactivas para reforzar, o mejor dicho, para abarcar las temáticas que quedan pendientes de esta unidad. El día de hoy es la última reunión que tenemos hablando sobre los temas de la primera unidad. Cerramos esta unidad. La próxima semana vamos a evaluación. El día domingo haremos la evaluación en plataforma. Y el día sábado, pues, seguiremos tocando los temas de la segunda unidad. Pero es importante que hoy cerremos con la parte legal. Entonces, sin dar tanto preámbulo, porque hoy sí tenemos el tiempo contado, quiero recordarles algunas de las indicaciones que se les dio en plataforma el día de ayer. Número uno, hay una persona ya seleccionada para cada una de las temáticas que vamos a tratar hoy por equipo. En caso de que esa persona no pueda cumplir con su responsabilidad, porque es eso, una responsabilidad, pues entonces deberemos, ya cada equipo tiene también asignada quién es la persona que cubrirá a esa primer seleccionado. En segundo lugar, tienen un tiempo establecido, un mínimo de 6 minutos y un máximo de 10. Vamos a tratar de llevar el tiempo. Tercero, las presentaciones deben desarrollarse de manera fluida, natural. No es una cosa de memoria lo que vamos a realizar hoy, sino que es un conversatorio entre todos. Lo que ustedes aporten, yo lo voy a reforzar. Voy a hacer preguntas durante o después de la participación. Si me queda claro, pues obviamente no voy a hacer ninguna pregunta. Tampoco se trata de darles ese sentido de fiscalización o que los ando queriendo martirizar, porque no es así, mortificar, porque no es así. Entonces, les recuerdo si pueden dar ejemplos perfectos en el caso de la segunda temática. Pero ahora sin tanto rodeo, entonces vamos a comenzar con la parte legal de la historia o la evolución de las escuelas inclusivas. El primer día de clases, si mal no recuerdan, desarrollamos una presentación en la que yo establecía algunos hitos históricos internacionales sobre esta modificación que la educación ha tenido. Pero sobre todo debemos recordar que el derecho a la educación es un derecho universal, no un derecho que únicamente en nuestro país se nos debe cumplir, sino que a nivel internacional. Pero más que un derecho a una educación cualquiera, tenemos derecho a una educación que responda a nuestras necesidades, que eso es la educación inclusiva. Entonces, para conocer más sobre la educación inclusiva o la historia o el marco legal de la educación inclusiva en nuestro país, pues dejamos al equipo número uno que sean ellos quienes nos contextualicen un poco, ¿verdad? Entonces, en este equipo el encargado de esta primera exposición es el compañero Edward, quien podrá, Karen, perdón, la compañera Karen, quien podrá desarrollar la temática correspondiente. Ok, buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Eh, Vamos a iniciar ya con nuestra presentación, que es la diversidad en Honduras. ¿Cómo ha sido la historia de la diversidad ya de forma legal aquí en nuestro país? Esto es un tema muy reciente. Eso no es que ya tenga mucho tiempo de existir aquí en nuestro país. Pues en Honduras la educación inclusiva es un modelo reciente considerado por el Estado, que busca superar los tradicionales modelos sobre los que se ha basado la educación con las personas con discapacidad, representando un cambio en el concepto y en las prácticas en torno al derecho de la educación. Según el acuerdo de 1365 de 2014, prevé la creación de un equipo de apoyo psicopedagógico departamental encargado de brindar orientación y acompañamiento a los docentes para la atención de estudiantes con discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales.
identificar las necesidades específicas de los educandos mediante la aplicación de evaluación diagnóstica y capacitar a los docentes para que puedan diseñar adecuación curricular para que cubran las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades, con necesidades educativas especiales y talentos excepcionales. Con respecto a esta parte, yo recuerdo que lo único que hicieron ahí en mi escuela fue levantar como un diagnóstico nada más. Que si habían alumnos con necesidades especiales o con algún tipo de discapacidad audiovisual, motor, es lo único, pero de ahí lo demás, bueno, en lo personal yo no he visto nada más. ¿Cómo es la situación actual con respecto a la educación inclusiva en nuestro país? Esto se hizo en el 2015. Conocer y valorar el estado actual de la inclusión en los centros educativos del nivel básico en Honduras y a la vez sintetizar las propuestas y recomendaciones de la sociedad civil y la Secretaría de Educación con vista a generar orientaciones de utilidad para mejorar la aplicación del enfoque de la inclusión educativa. Pues esto se hizo para saber cómo estamos en la parte educativa, cómo estamos, qué necesitamos. Es como un diagnóstico que se hizo. Bien, aquí obtenemos ya los resultados de este estudio que se hizo. En cuanto a las estadísticas obtenidas, destaca que el 51.30% de los centros educativos básicos manifestó tener matrícula de personas con discapacidad. O sea que más de la mitad de todos los centros educativos existentes en nuestro país tienen matrícula con personas, matrículas bueno, dentro de la matrícula tienen a personas con discapacidad. El 67.2% de los centros educativos no cuenta con las condiciones pedagógicas para atender correctamente las necesidades educativas en este sector. Hallazgos cuantitativos. La mayor parte de la población considera al Estado el responsable de promover la educación inclusiva. La mitad de los centros cuenta con personas con discapacidad matriculadas. Más de 7,000 niños y niñas están fuera del sistema educativo y no gozan del derecho a la educación. La mayoría de las personas presentan dificultades para acceder a un sistema educativo regular. Según lo que leímos, decía que las personas que lograban matricularse, el centro educativo no contaba con la infraestructura necesaria para poder atender a este tipo de personas, los que lograban matricular. Y otros ni siquiera tenían el acceso a un centro educativo para poder estudiar. En cuestión a los hallazgos cualitativos, el CNB no presenta adaptación a la educación inclusiva. Los presupuestos o recursos económicos no son suficientes. El personal docente carece de formación para atender a la diversidad. No existe una definición unívoca sobre educación inclusiva. Y los centros educativos carecen de infraestructura adecuada para la inclusión. Bueno, esto creo que ya lo hemos estado hablando anteriormente, que el CNB no está adaptado para atender a las personas con discapacidades. Si bien es cierto, nos orienta, pero para supuestamente atender niños normales. Y ni aún así también presenta deficiencia. Pero ya para atender a las personas con discapacidades es bien complicado porque no tiene esa adaptación. Y también se habla de que los presupuestos o recursos económicos no son suficientes. Al principio se hablaba de que en las departamentales se había creado un espacio para tratar este tipo de problemas o de este tipo de situaciones con personas discapacitadas y todo eso, pero también habla de que no cuentan con el presupuesto, los recursos suficientes para poner en marcha ese plan. Nosotros como docentes tampoco no estamos capacitados para atender niños con discapacidades. Yo recuerdo que cuando yo hice mi primer licencia, yo tenía una niña que tenía síndrome de Down.
Y yo decía, ¿y cómo voy a atender a esta niña? ¿Cómo voy a lograr que la niña me aprenda? Y saben que uno no, empezando, ¿verdad? Bueno, me puse a leer en internet que ellos presentan problemas en su vista, que hay que hacerle las letras más grandes y cuestiones así, pero no es que a mí me lo dijeron, sino que yo tuve que investigar y saber cómo podía yo atender a esa niña. Y como decíamos, los centros educativos en su mayoría no cuentan con la infraestructura necesaria, o sea, lo más básico, ni incluso ni para atender a los niños que son disque normales, mucho menos para atender a aquellas personas con discapacidades físicas. Pues esta ha sido nuestra presentación. No sé si tienen preguntas, compañeros, licenciada. Sí. Usted menciona en su participación que el currículo nacional básico, y ojo con la respuesta, no quiero que me la justifiquen, solo quiero que me digan sí o no, los integrantes del equipo o usted. Usted mencionó la siguiente afirmación: el currículo nacional básico únicamente instruye a la atención de niños normales, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿Es la respuesta del equipo? ¿Todo el equipo está de acuerdo? Verdadero, Liz. Ok, muy bien, gracias. La siguiente, menciona que en las departamentales hay un programa, ¿le escuché? Sí, hay un espacio de atención ¿Sabe el nombre de ese espacio? atrás estaba el nombre. Antes creo que está. Y sí, yo lo he visto en la departamental, yo he ido, yo he visto el espacio de psicopedagógico, curricular, no sé cómo se llama. Atrás, Maidel, parece que estaba. Es la oficina de currículo, ¿es? Ajá, sí. La oficina de currículo, ¿eh? Es Atrás. donde le dan atención a los... Donde Ahí, aplican diagnósticos y todo eso a los niños. un equipo de apoyo psicopedagógico departamental, así se llama. Ve. Pero esa es la modalidad, la modalidad, el espacio, la dependencia que se Sí, encarga de la atención a las sí, personas. sí. Pero no cuentan con el presupuesto para que cumpla con su función. Muy bien. Sí. Entonces, en palabras sencillas, ¿Honduras está o no está en un buen nivel para la atención a la diversidad? No está en un buen nivel. Bueno, como decíamos, estamos así como en pañales todavía aprendiendo. Este informe es del año 2015, Del han año 2015. pasado 5 o 6 años ya y estoy segura que los avances en lugar de ser positivos, podemos decir que son negativos. La población estudiantil ha incrementado y la misma obligación sigue siendo del Estado, pero para poder hablar de una educación inclusiva debemos de hablar de una educación totalmente gratis y sobre todo con las condiciones necesarias. Y condiciones háblese no solo de estructura física, sino como bien lo mencionó Karen varias veces, capacitación docente y apoyo organizativo. Y son elementos que no tenemos. Entonces, incluso, Lick, a medida va pasando el tiempo, nos vamos enfrentando a situaciones, a síndromes que nunca habíamos escuchado anteriormente, tipos de problemas de aprendizaje, y entonces esa es una cuestión de que todo el tiempo va surgiendo algo nuevo y ni hemos abordado, ni hemos tratado como de atender los problemas que ya han existido siempre y estar atendiendo nuevas situaciones es bien complicado. así es, recuerden que ya lo vamos a ver en la siguiente temática, pero básicamente lo que hicimos fue abrir las puertas del aula regular para aquellas situaciones que en determinado momento son extrañas para nosotros. Entonces, no, el llamado de la educación inclusiva o del docente inclusivo no es que sea experto, que sea psiquiatra, que sea doctor, que sepa absolutamente todo sobre los síndromes o las condiciones o las necesidades que pueden tener sus estudiantes, pero sí que sea un actor,
un actor involucrado en saber identificar, ver esas señales y sobre todo una vez que ha identificado y que sabe que tiene un alumno con alguna condición, discapacidad o alguna necesidad educativa especial, que sepa cómo atenderlo. Porque muchos docentes saben que tienen estudiantes con necesidades educativas, pero no se preocupan por atenderles. Entonces, es una secuencia de pasos que se deben cumplir, pero en este momento no la vamos a abordar porque tenemos más temática. Gracias, equipo número 1. Entonces, ahora damos paso al equipo número 2 que tiene una pregunta puntual. Perdón, al equipo número 2 que tiene una pregunta puntual que responder. El equipo 2. Brian. Buenos días, Lick. La compañera Yesenia me va a compartir la pantalla. Ok, perfecto. Nos dice la pregunta que les tocó, Brian, para que los compañeros sepan. Ya la leo, Lick. Lick, si a veces no leo bien, me disculpa, Lick, es que estoy desde el teléfono. Ok. La pregunta es, ¿qué plantea la ley fundamental para la atención a la diversidad? Esta es una excelente pregunta. Buenos días, licenciada, compañero. Voy a tratar de inundar un poco el tema sobre qué plantea la ley fundamental para la atención a la diversidad. Siguiente diapositiva, compañera. Estuve leyendo y habían unos artículos que hablaban de, por decirlo así, de la atención a la diversidad. Uno de ellos era el artículo 40 que decía que la atención a la diversidad para los diferentes grupos poblacionales se desarrolla a través del currículo nacional para la educación básica en todas sus modalidades de manera transversal. Siguiente, compañera, para explicar un poco sobre esto. También está el artículo número 3 que dice que establece que el educando es el titular del derecho a la educación, actor fundamental del proceso educativo y que el Sistema Nacional de Educación debe desarrollar al máximo sus potencialidades y personalidad para garantizar a los educandos el acceso a una educación de calidad en condición de equidad sin discriminación de ninguna naturaleza. Como sabemos que la ley fundamental es un documento importante en la educación. En ciertas cosas hay cosas, por decirlas así, que se cumplen y otras no. Porque recordemos que no todos los docentes, por decirlo así, hay unos docentes que están preparados, pero como que no le prestan atención. No podemos pasar en alto en decir esto, que hay docentes que no se responsabilizan y realmente no tratan de involucrar la atención a la diversidad en los centros educativos. Y, y en los centros educativos la atención a la diversidad tiene que existir, eh, la educación de calidad tiene que existir. En condición de equidad significa como lo mismo para todos, sin discriminación, sin discriminar a ningún niño ya X porque tengo un problema de salud de nacimiento, que eso no tiene que ser un impedimento. Siguiente, compañera. Y por ello tiene principios. Uno de los principios, como lo mencionaba, es la calidad de educación. También está la internacionalidad de educación, la pluralidad, que esta es como una variedad de aspectos, y la
laicidad, que esta es una palabra que creo que hay unos que hasta ahorita la escuchamos, que esta debe ser independiente de cualquier organización, ya sea de creencia religiosa o, por decirlo así, o una confesión o como, valga la repetición de palabras de cualquier organización, ya sea pública o privada. También está la libertad de cátedra, la responsabilidad ambiental, la transparencia, que esto como director hasta capacitan sobre esto, sobre la transparencia, que el docente tiene que ser transparente en el centro educativo. En el centro educativo tiene que estar ese ambiente de transparencia, educación y trabajo. Siguiente, compañero. También por ello están las modalidades. Una de las modalidades es la educación para la prevención y rehabilitación social. Tam- También está, perdón, la educación para personas con capacidades diferentes o excepcionales. Sabemos que un niño tenga una capacidad especial no significa que este niño no, por decirlo así, no va a ser bueno para el estudio o la cátedra del docente es, por decirlo así, donde el docente sí se tiene que preparar para, porque no está alejado de que se puede enfrentar a una situación con un niño de caso especial. También está educación en casa, educación de jóvenes y adultos, educación física y deporte que les ayuda a desarrollar lo físico al niño, educación artística, que es donde ellos, por decirlo así, indagan de diferentes formas artísticas, ya sea dibujando, haciendo trabajos donde ellos la inteligencia la están desarrollando. Educación para pueblos indígenas y afrohondureños. Creo que la ley fundamental nos enseña bastante sobre la atención a la diversidad, pero siento yo que hay en centros educativos que no, como que no se da tanto la atención a la diversidad. Iba un poco rápido porque no estamos justo con el tiempo y esa sería mi explicación, según como yo lo percibo, ¿no? Bien, tengo unas preguntas entonces. Bueno, primero, ¿qué son las modalidades educativas o cómo se llama eso? ¿Solo modalidades? Repito la pregunta, ¿qué son las modalidades educativas? ¿Qué son las modalidades educativas? Por decirlo así, son características donde, se me escapó, donde la ley fundamental nos da Les recuerdo que en las rondas de preguntas los integrantes del equipo pueden apoyar si saben la respuesta. correcto, Lick. No sé si algún compañero. Buenos días, buenos días, Lick. Yo tengo más o menos un concepto de modalidad, y cuando nosotros aplicamos cuando vamos a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que tener una forma, tenemos que tener un diseño, tenemos que tener un modelo, ¿verdad?, que ofrecer para poder cursar esa materia, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? El espacio formativo que estamos nosotros en ese momento dando a los niños. Entonces, yo lo puedo definir como, ¿verdad? Es el diseño, una norma, ¿verdad? Una forma la cual nosotros nos guiamos y podemos llevar a cabo todos los procedimientos en tiempo, ¿verdad? En tiempo y forma. Entonces, según ese concepto que usted me acaba de decir, estas modalidades educativas se dan dentro de la escuela regular.
¿Para Milik o para Brian? No, para el equipo. El IC, sí, como decía el compañero, estas son como unas características implementadas que se tienen que cumplir. Y, y escuela regular, ¿en qué aspecto sería escuela regular, Lick? Es que ustedes me dicen Para, que modalidad educativa son características que se deben de tomar en cuenta para educarse, según lo que entendí en palabras sencillas. son importantes. Entonces mi pregunta siguiente es, si solo son características, significa que están inmersas en la escuela Francisco Morazán, en la escuela Valle de Sula, dentro de la misma escuela, entonces el profesor aplica esa modalidad. No, Lick. Cuando dice modalidad, al menos yo sí lo entendí, es como que va, como le explico, se va adecuando según las necesidades. O sea, por ejemplo, si usted me pregunta que en la escuela de aquí de La Vega tenemos alguna de esas modalidades, le podría decir, hay una que es la que está donde hablaba de la escuela para jóvenes y adultos, pero no convive con la de los niños, o sea, en edad regular. O sea, está aparte, ellos reciben sus clases de noche. O sea, podrías estar, pero no juntos, pero no revueltos, por así decirlo. Ok, bueno, ya voy a explicar algo ahí. Y la siguiente, Sí, el equipo anterior, Brian, ¿quería decir algo? sí, disculpe, sí, hay unas cosas hay unas características, por ejemplo, como dice la compañera, escuelas para jóvenes y adultos en cierta ocasión está como aparte, pero no alejada. Por ejemplo, educación física. Sabemos que esta es una clase que se tiene que dar en los centros educativos, al igual lo artístico, la educación artística. Yo siento que hay unas que no están, pero tampoco están alejadas, y siento que si están plasmadas es porque son importantes en el área educativa, ¿no? Correcto, ya voy a explicar por qué existe esas dos naturalezas. El equipo anterior nos decía que entonces es la dirección de currículo quien se encarga de la atención o de la coordinación de la atención a la diversidad. ¿Ustedes mantienen que es correcto esto? El equipo. A Disculpe, nivel Lick, de, vuelve a repetirlo. a nivel departamental es la dirección de currículo quien se encarga de organizar y ejecutar la atención a la diversidad. Para mí sí. Yo pienso que sí también, Lick. Ok, Verdadero. vamos a comenzar. Las modalidades educativas son espacios para la atención de personas bajo determinadas características. No están dentro del proceso educativo regular. ¿Por qué? Porque justamente para eso, para atender a personas que están fuera de las características o de los requisitos regulares de educación. Ejemplo, educación para jóvenes y adultos. Son personas, como ustedes muy bien deben saber, cada grado tiene una edad determinada para cursarse. Una persona de 25 años no puede estar en una escuela normal, en una escuela regular con niños de 7 años, 6 años recibiendo primer grado. No puede ser, porque las necesidades son totalmente diferentes. El nivel de aprendizaje es totalmente distinto. Usted intente enseñarle a una persona de 25 años a leer y aprender igual que un niño, le sale corriendo, porque no es la misma forma de aprender, no debe ser la misma metodología que se le va a enseñar. Entonces, ¿qué significa esto? Que las personas, jóvenes y adultos, que necesitan que por una u otra razón se han aislado del proceso educativo, deben tener un espacio específico para su propia atención. Las personas que por una u otra razón no pueden integrarse a los centros educativos tienen un espacio específico para su formación. ¿Cómo se llama? Educación en casa. Y la educación en casa la puede desarrollar un profesor especializado que vaya hasta el hogar del niño o puede capacitarse el padre de familia para cumplir con los objetivos, niveles y estándares que el niño necesita. Ahora, ¿qué pasa con educación física y educación artística? Son dos cosas distintas. Sí existen materias, espacios formativos o clases, como usted le quiera llamar, dentro del currículo,
Pero las modalidades son organizaciones pequeñas, organismos pequeños que por medio del arte y el deporte promueven la atención a la diversidad y la integración de estas otras modalidades. ¿Qué sucede con, hay una muy importante que es la de la atención a personas en riesgo social o reinserción social? Son personas que están en las cárceles, salieron de las cárceles, no se pueden volver a integrar al sistema educativo regular, entonces necesitan atención especializada. Atención con discapacidades o necesidades educativas especiales, hay una en específico porque necesitan una organización y un desarrollo específico. Hay una para los pueblos afro-hondureños porque necesitan ellos también una contextualización, una adecuación únicamente para ellos, porque son necesidades educativas distintas a la de una persona en educación en casa, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por eso existen 7 modalidades que plantean 7 tipos de atención distinta para esos grupos con necesidades específicas, ¿verdad? No confundamos las modalidades educativas como espacio para la atención a las modalidades educativas de viernes, sábado, a distancia, presencial. Eso es otra cosa aparte. Estas modalidades de las que estamos hablando son dependencias que se encuentran en todas las departamentales a nivel nacional y por supuesto hay dependencia central. Fabricio, ¿quiere decir algo? Incluso, Lick, cuando ellos culminan sus estudios en la parte de educación regular, ellos pueden continuar a nivel universitario. Así es, eso es Ellos lo pueden. que... Incluso yo he conocido muchas personas que han estudiado con esa modalidad porque nunca es tarde para estudiar. Ustedes han oído sobre los IER. Los IER es Sí, el el sistema Instituto Limeño de de IER, Educación por Radio. Este correcto. IER responde a la modalidad de educación para jóvenes y adultos, porque son personas que no tienen las edades correspondientes para el sistema regular, entonces Sí, tienen su porque sistema ya la específico. ley fundamental establece las edades desde prebásica, básica y Así media. es, correcto. Entonces, de acuerdo a esas edades se matricula y de no tener la edad, entonces van al sistema de IER o algo alguna otra institución que tengan para la Bachillerato atención por madurez, por etcétera. madurez, Tantos correcto. programas que hay para la atención específica de esta necesidad. Entonces, eso es lo que hacen las modalidades educativas. Atención específica a grupos específicos con necesidades específicas. Por eso hay 7. No hay una modalidad educativa, hay 7 modalidades educativas y cada una de ellas tiene un objetivo claro de la población a la que va a atender. Yo ya les he contado el ejemplo a los que ya fueron mis alumnos de que yo di clases en un IER y yo tuve un alumno de 80 años en segundo de bachillerato, cosa que yo no hubiese podido ver en un centro educativo de media regular, ¿verdad? Entonces, para eso funcionan las modalidades educativas. Ahora, es el departamento o la dependencia de diseño y currículo que se encarga de ejecutar y planificar esta atención. Falso, no es diseño. Ya en gestión también, quien llevó gestión debe de tener claro que existe nivel macro de organización y de ese macro existe la descentralización que se van diluyendo las funciones, ¿ok? Eso es delegar, eso es descentralización. Entonces, ¿qué sucede? Diseño y currículo es como la autoridad inmediata. Ellos se encargan, pero ellos tienen sus propias responsabilidades, ellos tienen sus propias funciones, pero no hacen las funciones de las modalidades. Si existe una modalidad para la atención de personas con discapacidad y necesidades educativas especiales, ¿por qué currículo se va a encargar de hacer el trabajo de esa modalidad? Si el trabajo de esa modalidad en específico es la atención a las personas con discapacidad y necesidades educativas especiales. ¿Qué es lo que hace currículo? Se encarga de la revisión y el seguimiento del trabajo que esta modalidad hace. Es como que, digamos, dentro del currículo está la coordinación de educación media, en mi caso, que es el ejemplo que yo tengo en mi casa. Mi papá es el coordinador de educación media a nivel departamental. Entonces, mi papá no se encarga, diseño y currículo no se encarga de hacer el trabajo de mi papá, que está dentro de las dependencias que, valga la redundancia, dependen de diseño y currículo. Diseño y currículo se encarga de ordenar
verificar que el ordenado se está cumpliendo y media se encarga de ejecutar sus propios proyectos, sus propios programas, cumplir con sus propios indicadores, ¿verdad? Igual con las modalidades. Si ya hay una modalidad específica para esta función, para esta área, ¿por qué otra dependencia va a hacer su trabajo? Existirá trabajo en conjunto, pero la principal encargada de cumplir con la atención a la diversidad en general son las modalidades educativas, ¿ok? Porque las modalidades educativas responden justamente a eso, a la atención, repito, específica de grupos o población específica con necesidades específicas. Entonces, que nos quede claro eso, las modalidades son organismos o organizaciones dentro de todas las departamentales que se encargan de la atención a la diversidad desde múltiples áreas y sobre todo cumplen con sus propias funciones y ellos se encargan de realizar acciones sobre esto, ¿verdad? Muy bien, equipo. Sí. Solamente agregar algo. En estas modalidades nos dan a entender que sí existe una diversidad, ¿no? Que sí existe una diversidad bastante importante. En este aspecto, por ejemplo, usted mencionó sobre los indígenas y afrohondureños, dice ahí. Esa es otra aparte. Pero solo quería agregar esto, Lick, que sí existe la diversidad en esas modalidades. Así es, la ley fundamental lo reconoce, reconoce que hay diversidad dentro de dentro de nuestra nación, dentro de nuestro sistema educativo y sobre todo se fundamenta en un valor muy bonito que es la pluriculturalidad. Y este valor lo que nos dice es justamente eso, que dentro de nuestra cultura como nación hay más culturas que deben ser tomadas en cuenta. Y si esas culturas pequeñas, esos grupos étnicos pequeños, no les damos el valor que necesitan, entonces las vamos a perder. Y es por eso que se toman todas estas acciones como parte de la ley. Ya Brian decía en su participación que en el papel está, en la reglamentariedad está, pero muchas veces en ese transcurso, en ese diluir del papel a la acción, se pierden muchas cosas. Pero eso ya es un tema de otro día, ¿verdad? Entonces, el equipo número 3 va a exponer Esther, ¿verdad? Sí, buenos días, licenciada, compañeros. Bueno, el tema de que nos tocó a nosotros del grupo 3 es ¿qué plantea el CNB para la atención a la diversidad? Bueno, lo que plantea son las adecuaciones curriculares. Es un proceso de toma de decisiones sobre elementos de currículo para dar respuestas educativas a las necesidades de los alumnos mediante la modificación de elementos para el acceso al currículo. Estas también son estrategias que toman en cuenta los principios de normalización e individualización de la enseñanza. Además, adecuación curricular, las adecuaciones curriculares son elemento fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza. También consiste en la acomodación o ajuste de la oferta educativa común a las necesidades y posibilidades, de cada estudiante. Siguiente, compañero. El CNB incluye la atención a la diversidad a través del establecimiento y desarrollo de 3 componentes. El número 1, educación intercultural bilingüe. El 2, educación especial. Y 3, educación de jóvenes y adultos. Siguiente, compañero. En la educación intercultural bilingüe está dirigida fundamentalmente a los pueblos autónomos y afroantillanos de Honduras. Bueno, su propósito es preservar, estimular y desarrollar las lenguas y culturas del país, así como el mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación también.
El EIB, bueno, Educación Intercultural Bilingüe, desarrollada por la Secretaría de Educación con la colaboración del Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas de Honduras y PRONEEAD u otras instituciones. Siguiente, compañero. La educación especial. Bueno, esta es aquella que por su riqueza metodológica, medios y recursos humanos y materiales está dirigida a la atención de las necesidades educativas especiales del alumno del sistema educativo. Esta también corresponde a la Secretaría de la Educación atender los servicios de función en función de las demandas existentes. Siguiente, compañero. En la educación de jóvenes y adultos está dirigida en dimensiones fundamentales. 1. Educación fundamental. 2. Educación básica adulto. Y 3. Educación media adulto. Bueno, en la educación fundamental es para aquellas personas que no tuvieron acceso a la cultura escrita y al cálculo básico. En la educación básica adultos y la educación media adultos se fundamentan en el currículo nacional básico y podrán adecuarse a las particularidades de la población. La educación media estará preferentemente orientada a la formación laboral e empresarial. Gracias. Ok, pregunta. ¿Qué fue primero, el currículo o la ley? Currículo. Muy bien. El currículo es el antecesor a la ley fundamental. Y antes, como ustedes pueden ver, según el currículo se establece la atención o la adecuación curricular para 3 áreas en específico. ¿Cuál es la diferencia entonces de estos lineamientos de atención con la ley fundamental? Con lo anterior que nos acaban de presentar el equipo 2. ¿En qué cambió? Repítame la pregunta, Lick, por favor. En comparación, el currículo nacional con la ley fundamental, ¿en qué cambiaron esos lineamientos de atención a la diversidad? Que ahora sí se incluye bastante la atención. Bueno, si nosotros observamos la Ley Fundamental de Educación, o sea, lo que está ahí, todo es bonito, pues. Pero no, o sea, prácticamente el gobierno no cumple lo que plantea o lo que nos rige la Ley Fundamental de Educación. Entonces, pero sí, la Ley Fundamental de Educación habla bastante sobre la diversidad, sobre la atención, de que la educación debe ser inclusiva, también de que la parte de la educación intercultural bilingüe es donde entra la cuestión de las etnias, donde hay escuelas para los garífunas, por ejemplo, un docente, por ejemplo, yo como voy a dar clases allá a Ceiba, a ese sector de ahí, si yo no puedo hablar garífuna, porque es el dialecto de ellos. Entonces, todas estas adecuaciones son las que se han venido dando, pues, en cada lugar donde hay intercultural bilingüe, que son las etnias, los grupos étnicos. Entonces, todo eso está adecuado para que los niños sigan manteniendo la cultura, que es la que sea propia de ellos siempre. Pues. Sí, pero la intercultural bilingüe estaba en el currículo nacional básico y sigue estando en la ley fundamental. Sí, siempre, siempre. ¿Cuál es la diferencia entre esos niveles de atención del currículo y la ley?
Lic, bueno, creo que bueno, en la ley fundamental menciona, ¿verdad?, que el Estado y la Secretaría de Educación debe crear programas, pero no habla específicamente. Y aquí ya los menciona. ¿No habla Lo que dijo. específicamente en la ley? No, o sea, bueno, dice, ¿verdad? El Estado a través de la Secretaría de Educación debe crear y garantizar la democratización de la educación y el acceso a la misma, creando las oportunidades y ofertas educativas que cada nivel plantea. Entonces, pero le digo, aquí en las modalidades, como usted lo explicó, se especifica, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer para una persona que ya no tiene la edad, o qué es lo que se debe hacer con una persona, por ejemplo, la que, como se dijo, los que vienen saliendo de la cárcel, para que no se queden como rezagados, o que a pesar de puedan avanzar y buscar su proceso de profesionalizarse. Bien, Manuel. Bueno, la diferencia que veo entre el currículo nacional básico y la nueva ley de educación es que en el currículo nacional básico se menciona como los contenidos y los aprendizajes que los niños deben adquirir de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Se menciona la educación intercultural bilingüe, pero no hace énfasis en tratar de fomentar y proteger estas etnias, sus lenguas, sus culturas. Entonces, en la ley fundamental de educación lo que hace es regir leyes para que se organicen de una manera estructural. Ahora podemos ver que la mayoría de las escuelas que se acercan a lo que es las etnias lencas, sobre todo en este sector de Santa Bárbara, ahora pasaron de llamarse escuelas de educación básica a escuelas de educación intercultural bilingüe. En el caso de mi escuela es lo que pasa. Ahora ya se llama educación intercultural bilingüe. Yo no hablo ningún dialecto ni nada de eso, lenca, ¿va? Pero lo que buscamos es proteger en este caso, perdón, la cultura que se rige en esos centros educativos, en esas comunidades, para poder fomentar los tipos de tradiciones y todo lo que ellos tienen sin incluir mucho el currículo, porque el currículo lo que hace es universalizar, y la ley de educación lo que busca es proteger esas etnias para que sus conocimientos puedan pasar de generación en generación, tomando de la mano la educación en nuestro país. Bien. Solo hay algo que no me cuadra ahí en eso que usted acaba de decir, porque cuando Esther expuso, Esther muy claro dijo que el objetivo de la educación intercultural bilingüe era proteger las lenguas. Entonces, desde el currículo nacional básico, el objetivo de la educación intercultural bilingüe está claro y sigue siendo el mismo. Yo, a mi parecer, siento que las preguntas no están difíciles. Porque si yo le hablo a usted de una diferencia, en su mente tiene que hacer una comparativa. Los compañeros de la ley fundamental me presentaron 7 modalidades. ¿Y el currículo nacional cuántas me presenta? Solamente 3. Correcto, esa es la diferencia. El currículo nacional básico únicamente contemplaba 3 áreas para la atención a la diversidad mediante la adecuación curricular, que era la educación intercultural bilingüe, la educación para jóvenes y adultos y la educación especial. Únicamente 3 áreas. Pero, y sobre todo, la educación intercultural bilingüe era una modalidad independiente. No existían todavía las modalidades educativas. En el 2015, en el 2014, con la ley fundamental, entonces surgen lo que son las 7 modalidades educativas, y la educación intercultural bilingüe, que era considerada como una modalidad aparte, se une a las nuevas modalidades. Esa es la diferencia en condición de atención. El currículo únicamente establecía 3 y la ley fundamental establece 7 modalidades educativas. Entonces, esa es la diferencia puntual. Ahora, mencionaron bastante la educación intercultural bilingüe. Fabricio decía, si no hablo la lengua no puedo ir a enseñar. Sí puede, y ya Manuel nos lo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Existen 2 modelos pedagógicos en la educación intercultural bilingüe. El bilingüe intercultural y el intercultural bilingüe. Uno es el que hace referencia a aquellos niños que sus padres los han educado desde la casa con su lengua materna,
con el dialecto del grupo étnico. Entonces, se les enseña el español, en la escuela se le enseña en su dialecto. Necesita profesor intercultural bilingüe, profesor capacitado que maneje esa lengua específica. Y se le enseña el español con el objetivo de que este niño se pueda desarrollar en la sociedad macro en la que vive, que pueda convivir con otras personas que no manejan su dialecto. Y está el otro enfoque que ya es en el lenguaje, en el idioma, en la lengua cultural o nacional que tenemos, y se le enseñan palabras o situaciones de su dialecto étnico. En el caso, por ejemplo, de los lencas es una situación especial porque no hay personas que se encarguen de enseñar la lengua de ellos, sino que solo existen muy pocas literaturas que nos dicen cuáles son las palabras, qué significa, pero no hay personas que se encarguen de enseñarlo. Entonces, es bastante complejo el hablar de educación intercultural bilingüe porque hay toda una historia y toda una lucha de nuestros pueblos para poder llegar a tomarse en cuenta como ese derecho que ellos tienen, que se les enseñe bajo sus necesidades. Hay mucha historia por ahí, pero deben de saber eso, que el currículo únicamente plantea 3 espacios para la atención a la diversidad y la ley fundamental ya abre la atención y dice, no, tenemos más diversidad, como el compañero Brian decía, tenemos más cosas que debemos de considerar para adecuaciones curriculares. ¿Qué son las adecuaciones curriculares? Son esas modificaciones que se le hacen al currículo. El currículo es el mismo para todos, son los mismos contenidos para todos. Son las mismas indicadores, son los mismos índices, son las mismas pruebas para todos. Pero ¿qué es lo que va a hacer y dónde se va a hacer? En el aula de clases, el profesor va a tomar las decisiones de qué contenido va a adecuar y de qué forma las va a adecuar para sus estudiantes. ¿Okay? Eso es adecuación curricular. Por eso en el concepto que la compañera daba, es la toma de decisiones que se hace para la modificación o adecuación del currículo a nuestro nivel de aula, ¿verdad? Muy bien. Entonces pasamos al siguiente equipo, el equipo 4, que ya nos va a hablar este equipo sobre un reglamento específico para la atención a la diversidad. Buenos días, licenciada. Ya puedo compartir pantalla. No encuentro el documento. ¿Alguien más del equipo tiene la presentación para que le ayude a presentar? Es que no encuentro el documento, no sé dónde lo guardé. ¿Alguien más del equipo tiene la presentación? Yo la mandé al grupo, no sé, Gustavo. Sí, pero no cuento con una computadora para compartir. Mándenmela a mí al WhatsApp, yo la comparto. Ahorita.
primero que exponga Rosa o voy yo, licenciada. ¿A quién le toca el tema? Ese no es el tema. ¿A quién le toca el primer tema? Yo se le puede hablar sobre las reglas. Eso me toca a mí y lo otro le toca a usted. Empiece, Dania. Empiece sin la presentación. El tiempo ya. Entonces, Fabricio, me ayuda con, porque no encuentro mi presentación. Empiece, Dania. No sé dónde la guardé anoche del sueño. Bueno, empiece a exponer. Sí, ya se la voy a presentar. Dania, ¿puede empezar sin la presentación? Buenos días, compañeros. Permítanme. Como bien lo explicó Lali, yo les voy a hablar, mi grupo y vamos a hablar sobre el reglamento educativo inclusivo para personas con discapacidades, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales. Como ya han venido los compañeros hablando bastante sobre diversidad y todo eso, entonces yo traté de hacer un mapa conceptual para reducir lo que es la información. Y en primero está lo que es la educación inclusiva. Prácticamente se basa en una diversidad y un elemento que enriquece el proceso del aprendizaje de los niños y niñas, independientemente de qué comunidad vengan o independientemente su condición social, o que vienen de lugares marginales, pero que muchas veces no son aceptados por la sociedad o en los centros educativos, pero de que la educación también no se les puede negar a ellos, y que el sistema educativo debe de estar también para ellos. Prácticamente la educación inclusiva se dice que es el proceso que garantiza una educación para todos los educandos. Luego está lo que son personas con discapacidad, que son aquellas, como bien ya lo conocen ustedes, porque los compañeros han venido hablando, que son aquellos niños que al momento de enfrentarse a un centro educativo se ven con muchas barreras, o con muchas limitaciones, porque muchas veces no son aceptados dentro de los centros educativos, tanto por el docente o por sus compañeros, pero que aún así ellos tienen derecho a una educación de calidad, como bien lo ha venido explicando la licenciada. Son niños muy inteligentes que muchas veces son discriminados tal vez porque nacen con una deformación, pero de que ellos son personas con una capacidad súper avanzada, ¿verdad? Prácticamente de esto se trata lo que son personas. Luego está lo que son las necesidades educativas especiales, que según el CNB emplea el término dentro de la educación cuando se trata de dificultades o problemas que presente el alumno, pero que va directamente relacionado con la adquisición de las competencias académicas. Prácticamente estas necesidades educativas especiales van de mayor o menor grado que enfrentan los educandos. Luego está la siguiente, que es talentos excepcionales, que prácticamente, como decía el compañero Brian, son niños que tienen una capacidad en consecuencia de la interacción entre los procesos cognitivos y las habilidades específicas de cada uno de ellos, perdón. En cuanto a los niños, que estos niños obtienen un conocimiento bastante avanzado,
que muchas veces los ponen a prueba para ver su capacidad y hasta dónde ellos tienen ese nivel intelectual en conocimientos. Prácticamente esto fue lo que yo pude entender en lo que es el reglamento educativo y exclusivo para personas con discapacidades y necesidades educativas y talentos excepcionales. No sé si los compañeros tienen algún otro aporte con respecto al tema. Yo tengo una pregunta. ¿Me podrían dar 2 ejemplos de cada una de esas áreas? Disculpe, Liz, que no le escucho entrecortado. ¿Me pueden dar 2 o un ejemplo al menos de cada una de esas áreas? Promover el respeto por la diferencia, Lick. No, ejemplo. Personas con discapacidad, 2 ejemplos. Necesidades educativas, ¿qué son 2 ejemplos? Bueno, las personas con discapacidad, ¿verdad? Pueden ser personas que son inválidas, otras que tengan algún síndrome o algo parecido. ¿Y necesidad educativa especial? Pueden ser, ¿verdad? Las que, como dice ahí, que tienen un mayor grado que enfrentan los educandos. Ya las personas con síndrome ya tienen un grado alto en una necesidad. Considero de que las personas no videntes o personas sordomudas pueden caer ahí. También se dice que una persona con discapacidad no es una persona enferma, simplemente es solo que viene con una deformación que lo va a seguir para toda una vida, ¿verdad? Pero de que no es una persona que es enferma, por decirlo así, o que va a ir a contagiar a los niños, porque muchas veces por eso es que no son incluidos en los centros educativos, tanto por el maestro, porque tal vez el maestro, como lo decían los compañeros anteriores, se ven como se ponen a pensar de que cómo le voy a enseñar. Bueno, en mi caso, digamos, yo voy a un centro educativo y me llevan un niño con una discapacidad, sea un síndrome de Down o con otro, digamos, con este otro síndrome que se llama, ¿cómo que se llama? Autismo. Es distinto el síndrome, solo que, pero el niño es un niño normal, que tiene y que tiene una capacidad para aprender, porque yo he conocido niños con distintas síndromes que son muy inteligentes aquí en Santa Bárbara. Entonces, pero muchas veces esos niños no son incluidos en los centros educativos, tal vez porque el maestro no se ve con el material de apoyo para enseñarle a esos niños. Pienso yo, ese es mi punto de vista. Dania, ¿cómo se le conocía a las personas con talentos excepcionales anteriormente? Disculpe, Liz. ¿Cómo se le conocía a las personas con talentos excepcionales anteriormente? ¿Cómo le llamábamos? ¿Cómo le llamaba? No tengo la respuesta. ¿Alguien más del equipo? Creo que se llamaban superdotadas. Correcto. Bien, comencemos. Sí. Hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de estas cosas. Hablar de discapacidad no es hablar de deformaciones únicamente, ¿ok? Hay que tener cuidado con esa palabra, deformaciones. Ahí ustedes mismos lo pusieron en el esquema que están usando. Son deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales. Deficiencias, no deformaciones, deficiencias. Hay que tener bastante cuidado con las palabras que utilizamos. 2 ejemplos de personas con discapacidad. Una persona inválida es una limitante a largo plazo. Una persona con ceguera es una limitante a largo plazo. ¿Ok? Hay que tener claro esa. Persona con discapacidad entra en esas categorías y sobre todo a largo plazo. Ahora, necesidades educativas especiales son aquellas, una pregunta.
que una persona sea inválida le impide desarrollar su proceso educativo con regularidad? No, No. Entonces, No, por eso hay una categoría específica para necesidades educativas especiales, porque son aquellas limitantes que obstaculizan el proceso regular de aprendizaje. Un niño con dislexia, un niño con discalculia, todos esos problemas de aprendizaje interfieren en su desarrollo académico. Entonces, por eso se habla de necesidades educativas especiales. Talentos excepcionales, tradicionalmente se le conocía como personas superdotadas, ahora se utiliza esa etiqueta para hablar de esta categoría, que es la capacidad aumentada, una capacidad aumentada en distintas áreas, en conocimiento, etcétera, ¿verdad? Y sobre todo eso, obtienen resultados superiores. Muy bien. El reglamento está en plataforma, les recomiendo que lo lean. Igual sobre estas temáticas legales, yo voy a hacer una disertación especial grabada para que ustedes puedan reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy. Pero hasta el momento las participaciones han estado muy bien. Solo recordar, retomar y recordar las observaciones que se les han hecho y los comentarios que se han dado. Entonces, cosas que hemos falseado, cosas que hemos roto el día de hoy es que el Currículo Nacional Básico no solo habla de la atención a niños normales, sino que también desde un inicio hablaba de la atención a la diversidad. Existen, ya sabemos, las modalidades en todo el nivel nacional que se encargan de desarrollar proyectos y atención a estas áreas en específico y cada una de ellas, como ya entendimos, tiene sus funciones y sus obligaciones bien establecidas, por lo tanto van al cumplimiento de ellas. Muy bien, entonces ahora entramos un poco a esa parte de historia. Sin antes, para que se puedan levantar, se puedan estirar un momento, les voy a dar 10 minutos para que respiren, vayan al baño, tomen algo y nos vemos entonces a las 9:23. Aquí voy a estar. Buenos días, compañeros. Bien, nosotros somos el grupo número 1, viendo referencia en lo que es la primera etapa, que es la etapa de la institucionalidad. Voy a partir diciendo eh, en el contexto en el cual se desarrolló, es uno de ellos, se lo podemos atribuir a las personas. En relación a las personas, valga la redundancia de palabras, niños y niñas y todos en general, que no tenían una conducta o un comportamiento denominado
denominado normal. Entonces lo que sucedía es que existía un cierto grado de exclusión, de segregación por parte de las personas. En este momento, en este punto, a estas personas con discapacidad se les denominaba o se les identificaba como enfermos mentales. En este momento, en este punto, existía un modelo que era un modelo mitificante y demológico. O sea, podemos hacer referencia en este punto de que el grado de ignorancia que existía en ese momento, porque se le atribuía de que era, era por consecuencia de alguna posesión o algo parecido, algo totalmente fuera de contexto, fuera de lugar y que no tenía ningún fundamento teórico. Entonces, lo que sucedía en este punto es que ocurrió una cierta transición de modelo. Pasó del modelo que hablaba anteriormente a un modelo médico. Básicamente, el contexto en el que se desarrolló es prácticamente el mismo. Los focos que vieron es que ya estas personas con las discapacidades, con las deficiencias, eran identificados ya como que tenían una enfermedad, ya era identificada como una enfermedad como tal. Y el trato que se le daba era lógicamente por parte de médicos en hospitales y en asilos. Y era un trato básicamente erróneo, porque lo que existía era como un sentimiento de lástima o un sentimiento de caridad hacia estas personas. Entonces podemos hacer referencia de que la inclusión prácticamente no estaba presente, es básicamente lo contrario. Bueno, a estas personas con discapacidad, tener estas deficiencias prácticamente era como una desgracia, o sea, era prácticamente lo peor que le podía suceder a una persona, porque se les limitaba o no se les daba un lugar en la sociedad. Bueno, Lick, no sé si tiene alguna pregunta. Muy bien, excelente, Edward. Solo un pequeño resumen de todo lo que Edward dijo. Antes, cuando se notaba algo diferente, algo extraño, el título que se le daba era de loco, ¿verdad? Como muy bien Edward lo dijo, esa era la clasificación que se le ponía, un enfermo mental. Sin fundamento, como muy bien Edward lo dijo. No había un fundamento científico para llamar o no loco a una persona, sino que como se consideraba distinto, esa era la clasificación que se le daba. Luego se sigue el mismo patrón, pero ahora con fundamento. Se diagnostica a las personas y se empieza a trabajar en las escuelas con el modelo médico. No es que habían instituciones aisladas, sino que eran centros educativos atendidos por médicos que trataban de una forma excluyente y aislada a estas personas que se consideraban como los raros de la sociedad, lo malo de la sociedad. Es una palabra muy fuerte, pero el desecho de la sociedad, porque eso es lo que hacía. Tratar de excluir a esas personas distintas para mantener un modelo social perfecto. Aquella, la raza pura, digamos, las personas que no tenían, ahí sí cabe la palabra anterior, ningún defecto, ninguna deformidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso era lo que nos planteaba esta primera etapa. Yo le pedí al equipo que lo asociara con uno de los conceptos que vimos las primeras semanas y muy bien, el concepto que queda perfecto para esta etapa de la historia es la exclusión. Se vivía la exclusión a flor de piel. Lo bueno a este lado y lo que considero malo al otro lado. No nos mezclamos, ni siquiera tenemos la oportunidad de encontrarnos en el camino, sino que tenemos ya ámbitos muy bien establecidos y sumamente distintos. Entonces, del modelo sin fundamento, mitificante, pasamos al modelo médico, y el modelo médico, como ya lo dije, son instituciones educativas dirigidas por doctores como los asilos. Imaginemos esas escuelas como los asilos, donde hay médicos que se encargan de atender a estos estudiantes.
Muy bien. Gracias, equipo número 1. Ahora el equipo número 2. Sí, solo que Sí. teníamos una sopa de letras, ok. entonces Sí, le enviamos perdón. al final para que lo haga cada quien en su celular. Sí, sí, me parece bien. Y vamos a dejar un espacio para que subamos las evidencias de las actividades que hacemos. Muy bien. Gracias. El equipo número 2. Kylie, ok, no sé si me da para compartir pantalla, por favor. Ya está. Ok. Ok, me dicen ahí si ya estamos. Muy bien. Ok. Bueno, seguiré entonces hablando acerca de los centros de educación especial. Hablaremos, bueno, muchas cosas de mucha importancia. ¿Cómo nacen? Bueno, primero quisiera empezar hablando acerca de, o cómo surgen, en otras palabras, los centros de educación especial. Habíamos hablado que prácticamente a partir de el haberse dado diagnósticos en los educandos, a partir de ahí es que realmente surgen o nacen los centros de educación especial. La educación especial es producto de la clasificación de los alumnos que se diagnosticaron con deficiencias para atenderlos en servicios especializados de manera que contaran con profesionales idóneos, con la infraestructura y otros recursos necesarios. Es así como entonces surgen, vuelvo a repetir, ¿verdad? Que luego de haberse dado, después de un diagnóstico, de ver en los niños y niñas que realmente ahí existen discapacidades o deficiencias, entonces a través de aquí es donde se parte o donde se da inicio para que puedan existir los centros de educación especial. En sus inicios, los centros educativos, los centros de educación especial, en sus principios, en sus inicios, existió una separación de los centros educativos de educación regular con los centros de educación especial para atender cada tipo de deficiencia, predominando el modelo psicológico con vigencia, como también el modelo médico. Se pasó de brindar una atención asistencial de caridad a un tratamiento educativo, psicológico y médico, ¿verdad? Entonces, como lo dice el concepto, ¿verdad? Existió una, ¿cómo puedo decir? Se separó, ¿verdad? O se dividió, ¿verdad? Como podemos decir, los centros de educación regular que normalmente operan, ¿verdad? Con los centros de educación especial. ¿Para qué? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo de hacerlo? Era para poder atender esa deficiencia, ¿verdad? O esa discapacidad que presentaban los niños y hacerlo, ¿verdad? Partiendo de un modelo, prácticamente directamente el poder tratar, ¿verdad? O trabajar directamente esa deficiencia que estaban presentando los niños en ese momento, ¿verdad? Predominando prácticamente un modelo psicológico, trabajando totalmente la parte psicológica de ellos, como también un modelo, había una relación, prácticamente había una fusión, puedo decir, de modelo psicológico con el modelo médico, ¿verdad? Trabajando en una manera conjunta para poder aplicar, donde aplicaban todos los tratamientos a ellos. Pero se pasó de brindar una atención asistencial de caridad a un tratamiento educativo, psicológico y médico, ¿verdad? Valga la redundancia de palabras, ¿verdad? Prácticamente quizás se manejaba desde un esquema de que alguien se reunía, por ejemplo, decir, con niños, que había un centro educativo, pero quizás el pensamiento o los lineamientos eran más de, cuando digo de caridad, estoy hablando más de trabajar la parte
como la parte esa emocional o la parte del amor, puedo decir, ¿verdad? El carisma, la caridad hacia ellos, el ver a los niños que contaban con esas discapacidades y trabajarles a ellos de ese punto, pero luego posteriormente se cambió a ese tratamiento, ¿verdad? Desde la parte ya psicológica un poquito más profunda para poder quizás ver los avances. Este principio, compañeros, este principio me llamó a mí en lo personal bastante la normalización. En la década de los 50 y los 60 se dieron bastantes cuestionamientos, ¿verdad? Se dieron bastantes cuestionamientos en la década de los 50 y 60 acerca del ambiente institucional, la manera en que habían sido las personas con discapacidades. Organizaciones, ¿verdad?, lucharon por tratar de reivindicar los derechos de las personas con retardo mental, permitiendo principios de normalización. ¿Qué es ese principio o ese que a mí, yo lo traté de resumir ahí en el segundo inciso? ¿De qué trataba ese principio de normalización? En la medida de lo posible que las personas con discapacidad, si podemos ver esto, compañeros, deben adquirir los comportamientos que son esenciales dentro de su entorno cultural, ¿verdad? Desarrollar un tipo de vida normal, ¿verdad? Como sea lo posible y realizar las mismas actividades dentro del ciclo vital que el resto de las personas normales. ¿Qué quiere decir? Este principio de normalización, por la cual muchas organizaciones, pues, trataron de, bueno, se pronunciaron, sobre todo en la década de los 50 y 60, porque ellos querían que el trato, prácticamente la manera como los niños estaban siendo asistidos, querían que fuera de la misma forma como sucede en los centros de educación regular, de la misma manera. ¿Por qué? Porque era aquí este andamiaje, compañeros, este andamiaje realmente es el que daba la oportunidad o les permitía a ellos realmente o tratar, ¿verdad? Voy a utilizar esta palabra, poder tratar de que ellos pudieran adquirir las mismas o pudieran desarrollar las mismas competencias, ¿verdad? O capacidades, ¿verdad? Dentro de su entorno cultural, ¿verdad? Y que ellos pudieran desarrollar un tipo de vida normal. ¿Por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque se estaba mirando de que solamente se estaba tratando a ellos desde el punto de vista desde la caridad, ¿verdad? O sea, si un niño tenía discapacidad, entonces a ellos solamente se les veía de esa manera y se trabajaba en esa parte de que, pobrecito, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y los miraban y trabajaban de ese punto, pero muchas organizaciones en Estados Unidos, me parece, fue que se dio esta pronunciación y ellos protestaron, ¿verdad? Ellos se levantaron y dijeron, no puede ser, ¿verdad? Esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar su rol, tiene que cambiar su giro, porque es necesario que también estos niños y niñas, ¿verdad? Tengan el derecho, ¿verdad? Tengan el derecho de poder desarrollarse, desenvolverse de la misma manera dentro del entorno cultural, ¿verdad? Que es ahí donde predomina en cierta medida, predomina para que los niños que hoy en centros educativos de educación regular, ellos puedan desarrollar o puedan potencializar sus capacidades, ¿verdad? Para el futuro. Entonces, ¿qué quería esta organización? Ella quería que el estilo de vida fuera normal, ¿verdad? Que los profesionales que estaban asistiendo, estaban trabajando con los niños, aplicaran en cierta medida las mismas técnicas, ¿verdad? Aplicaran en ellos el mismo modelo, por decir así, ¿verdad? Dentro de lo que pueda caber, y que ellos pudieran captar, de esta manera ellos pudieran captar que realmente dentro de un sistema dentro de un autoaprendizaje, así sería la palabra, ellos pudieran adquirir todos los conocimientos y dentro de ese ciclo de vida, ¿verdad? Ese respeto, ¿verdad? Al derecho que ellos totalmente pudiesen tener. La aplicación y métodos que se utilizaban en su momento predominó, vuelvo a repetir, el modelo psicológico como también el modelo médico. Y se vuelve a repetir, se pasa de brindar una atención asistencial de caridad, ¿verdad? Se pasó de eso, cambió totalmente.
Es Montessori. Montessori, prácticamente Montessori es el método, yo no sé si cuando lo que yo puedo ver es un método muy amplio, muy rico, muy empoderado en la aplicación a los niños o niñas que tienen discapacidad. Porque centra el pensamiento, si ustedes pueden ver, compañeros, centra el pensamiento pedagógico para propiciar el respeto a las necesidades educativas del niño. De tal manera que el niño en el aula vive de su autoaprendizaje, ¿verdad? Este método, quizá yo no lo voy a abarcar todo, ¿verdad? Solo algunas cosas, pero si ustedes pueden indagar en la web, pues van a poder ver que es muy amplio. Y se centra directamente el pensamiento pedagógico, o sea, todo el andamiaje o todo el lineamiento o todo la pedagogía, todos los principios pedagógicos están destinados, ¿verdad?, directamente a las necesidades educativas, escuchen esta palabra, educativas que tienen los niños, ¿verdad? Entonces de ahí parten, ¿verdad? Y de esta manera, pues los niños viven de su autoaprendizaje, o sea, en la participación, digamos, el profesor, por ejemplo, el profesor que está apto o que está capacitado para poder hacerlo y empieza a aplicar, por ejemplo, que quizás más adelante miremos métodos y formas que aplican dentro del método Montessori. Y, por ejemplo, puedo decir el aprendiendo jugando, por decir, que es una manera muy que se utiliza en este método. Digamos, él está y empieza a compartir con ellos y a través del modelo, por ejemplo, de tocar, de manipular objetos, de escuchar, de mirar, o sea, ejemplo, por decirles algunos ejemplos, es de esta manera como se aplica, ¿verdad? Y es muy enriquecido para ello. También se trabaja en la modificación de la conducta, entre otros. Se realizaron en grandes zonas geográficas, internados fuera y apartados de sus familiares, ¿verdad? O sea, estaban ubicados en zonas donde, por decirlo así, lugares con ciertas comodidades y estaban aparte, ¿verdad? Apartados de sus familiares, no que los niños directamente siendo atrapados en un entorno de sus maestros, sus profesores. El método Montessori, ¿verdad? Por decir algo, para que podamos tener una idea, permite que el niño pueda experimentar la alegría, ¿verdad? Disfrutar del proceso, asegurar el desarrollo de su autoestima, miren qué importante, de la manera como se enseñe, los pequeños pueden manipular, voy a decir letras, pueden visualizar la vocalización de los fonemas y sentir la vibración en las gargantas mientras pronuncian. Desarrollan habilidades cognitivas utilizando materiales para juegos del proceso de concentración. El aporte más grande de Montessori, la pedagoga Montessori, es potencializar la autonomía de los niños, ¿verdad? Es potencializar la autonomía de los niños y niñas, fomentando la iniciativa y el aprendizaje en libertad. Ahí es donde directamente se centra. Y la finalidad no es curar o rehabilitar, Lali lo decía, no es curar o rehabilitar el ser humano. Ojo, tenemos que tener mucho cuidado con esto, independientemente de su discapacidad, ¿verdad? Sino que tiene los mismos derechos de sus iguales, ¿verdad? El respeto a sus diferencias individuales, el derecho a educarse y a desarrollarse en su entorno. Asimismo, aprender a ser un ciudadano más. O sea, la finalidad de los centros educativos especiales no es, o sea, yo traigo un grupo de niños y vamos a rehabilitar porque estos niños, no se utiliza el término ellos son enfermos, no se utiliza, ¿verdad? Como decía Lali, sino que es brindarles a ellos desde esa necesidad educativa que ellos tienen y poder ahí fortalecer potencializar en ellos esas necesidades. Es mi participación, que haya sido de mucho provecho para ustedes. Solo voy a hacer una consulta, no voy a ahondar mucho porque al final quiero hacer un pequeño resumen de todas las etapas. ¿Qué principio reina en la educación especial, en esta etapa de la educación especial? ¿Qué principio? Alguien que no sea digno. Si alguno lo ha explicado, ¿qué principio se encuentra en esta etapa? Yo digo, Lee, que con mis propias palabras, que es la alegría de
de experimentar el aprendizaje, digo yo, más que todo. Ok. ¿Por qué hago la pregunta? Porque Dilmer mencionó un principio, pero ese principio no corresponde a esta etapa de la educación, que es el principio de la normalización. El principio de la normalización lo vamos a ver en la siguiente etapa. En esta etapa todavía no hay normalización. En esta etapa, Dilmer, según lo explicado, ¿qué concepto de los hablados los primeros días queda para esta etapa? Ya el primero nos habló de exclusión. ¿Qué concepto se ve en esta etapa de la historia? Bueno, si el principio de normalización que acabo de compartir, ¿verdad? Que está abarcando prácticamente el no trabajar directamente en ellos los niños, ¿verdad? Lo que es una etapa de rehabilitación. Bueno, lo que puedo decir es que en ellos, ¿verdad? El principio que se está trabajando prácticamente el que estaba anteriormente de... No, mi pregunta es, de exclusión, segregación, integración e inclusión, ¿cuál de esos se aplica en esta etapa? Inclusión. La segregación. Segregación. Porque crean los centros educativos especiales. Es decir, los niños normales a las escuelas normales, los niños especiales a las escuelas especiales. Hay una segregación. Por eso es que digo que no hay normalización, porque la normalización es en un mismo sistema todos, pero aquí lo que hay es segregar. Como ya... ¿sí, diga? Perdón, Lick, una pregunta. Yo pensaba, ¿verdad? Bueno, estamos aprendiendo una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Yo pensaba que era inclusión porque hace qué tiempo, Lick, empiezan por ejemplo, yo veo en la UPN, la universidad, de que existe esa carrera o para poderse preparar y poder estudiar para trabajar en centros de educación especial. Entonces, yo pensaba en la inclusión porque he visto, ¿verdad? Solo un comentario por lo que he visto de que en centros educativos normales así he visto quizás niños con discapacidades, los he Sí, podido pero ver. ahora, en la etapa que le tocó hablarnos, ¿no? Okay. Que es la etapa de la educación especial. O sea, recuerde que estamos viendo la evolución de la educación inclusiva. Ya en la primera etapa de la institucionalización, ya los compañeros nos hablan del primer antecedente, que era una educación basada en un modelo médico, que ni siquiera era educación, por así decirlo, era una atención que se le daba a las personas. Se llevaban a un lugar, ahí permanecían, los médicos los atendían con lástima, con desprecio, sin dignidad alguna, sin valor a la dignidad humana, porque eso era lo que se les daba una caridad que se les tenía que dar simplemente. Pero luego vienen y nos dicen, no, la educación es obligatoria para todo mundo. Entonces empecemos a pensar en aquellos que tenemos allá también rechazados, que los tenemos rezagados. Démosles un poquito de valor. Entonces, si usted lee el primer fragmento del libro, nos dice, se empezó a diagnosticar por lo que se inició una clasificación. Entonces, cuando yo ya empiezo a clasificar, significa que voy a separar. Por eso se crean los centros de educación especial, porque siguen todavía trabajando con el modelo médico, porque el personal que está a cargo de ellos son enfermeras, son médicos, perdón, pero a esto se le agregan técnicas pedagógicas o modelos pedagógicos, como usted muy bien lo explicó, que es el de Montessori, que busca el desarrollo autónomo del estudiante. Pero no hay dignidad todavía del todo. Siguen siendo tratados como pacientes. Brian tenía la mano levantada. Dolly, continúe. De último voy a decir un dato. Ok, ellos seguían siendo tratados como pacientes. No hay normalización todavía, porque la normalización ya le da un poquito de dignidad a la persona y lo que busca es, como usted muy bien lo explicó, que lleve una vida común como cualquier otra persona. Pero en esta etapa de la educación especial no hay, ¿ok? No hay, porque lo que estamos hablando es segregación. Hay dos grupos dentro de la sociedad. Muy bien. El equipo número, no sé, al final de todo, Brian, o ahorita. Sí, ahorita. Lick, un dato importante sobre eso que decía usted, el principio de la normalización como que tiene un lema.
que es que toda persona tiene derecho a tener una vida lo más normal posible. Creo que eso es importante. Ahí también como grupo Lick teníamos un juego, pero no sé si lo aplicamos después. Al final lo vamos a aplicar. Lo otro que les decía es que al inicio, cuando yo les ponía las imágenes del desfile, ¿se acuerdan? Es darle la misma oportunidad a todos sin que usted sienta que lo están tratando de forma diferente. Porque ese es el mal que hemos tenido siempre. Ay, qué pobrecito el niño, que como tiene una discapacidad, lo vamos a tratar diferente, que no le pongamos retos, no, que se va a caer. No, mientras usted más limitantes le ponga a la persona, menos desarrollo va a tener. Y eso es una persona con todas las habilidades o personas con discapacidades o necesidades educativas especiales. Entonces, el principio de normalización es que yo no me fije, ojo, que sí me fije en sus necesidades, pero que no le haga sentir a usted que estoy tomando en cuenta esas necesidades para limitarlo, sino para impulsarlo. Si yo sé que usted es una persona, ejemplo, que tiene una tartamudez, que es una dificultad en el habla, y yo nunca le doy la oportunidad de exponer y de hablar, ¿usted cree que va a desarrollar? No va a desarrollar. Se va a acomodar y se va a quedar con esa limitante para toda la vida y nunca va a poder expandir sus habilidades y sus conocimientos. Entonces, lo que se busca es, recuerden siempre, la discriminación positiva, tomar esas diferencias para impulsar al estudiante. Entonces, vamos a seguir con el equipo número 3, que es la etapa de la integración escolar. Manuel le toca, ¿verdad? Hey, espérame, que ahorita estoy viendo a ver cómo comparto. Ya la estoy compartiendo yo. Ay, jole. ¿La modificó el expositor? No. No sé qué No, está no. compartiendo. ¿O va a compartir usted? Yo voy a compartir. Vaya, bueno. Dale. Estoy compartiendo, compañero. Ciencia. Sí. Sí. Sí, Manuel. Bueno, las personas, al igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Este es un principio. Vamos a hablar sobre la etapa de la integración escolar. Mi nombre es Manuel Tinoco. Soy el expositor del equipo número 3. El Currículo Nacional Básico de Honduras, en su apartado sobre la educación curricular para la atención a la diversidad, hace referencia a tres cosas importantes. Preservar, estimular, desarrollar las lenguas y culturas nativas del país. 2, mejorar la calidad y cobertura de la educación. Y 3, mejorar las condiciones de vida de los pueblos autóctonos. Aquí estamos hablando de una integración cultural. Corresponde a la Secretaría de Educación atender los servicios de educación especial del Sistema Educativo Nacional en función de las demandas de los alumnos a fin de facilitar la integración en las aulas de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, evitar la desintegración de otros niños con problemas de Perdón, aprendizaje. Manuel, solo cuidado con el partido, quien está escuchando el partido, por favor. No sé si se escucha, no es aquí. Sí, gracias. Evitar la desintegración de otros niños con problemas de aprendizaje o con necesidades educativas especiales, incluir la educación especial en la formación inicial y permanente de los docentes, formar personal especializado, organizar la participación activa de los padres y madres de familia. Todo esto que les mencioné anteriormente está basado en lo siguiente: se fundamenta en el Currículo Nacional Básico, la riqueza técnica y metodológica utilizada por la educación especial ofrece respuesta pertinente a la diversidad, a través de enfoques de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario o intersectoriales.
Se sustenta en el principio de normalización a través de la integración de todos los estudiantes que por condiciones de carácter físico, intelectual o sociocultural requieran oferta educativa especial. Proporcionar acceso a las personas con necesidades educativas especiales a los niveles de prebásica, básica y media y en centros de educación especial. Aquí mencionaba lo que decía el grupo anterior. En esta etapa de integración lo que se fundamenta en lo que es la normalización, que la normalización es reconocer los idénticos derechos fundamentales a todas las personas con el fin de incluirlos en el sistema educativo sin necesidad de discriminarlos. Va contra todo proyecto que vaya en contra de la discriminación. Esto es para favorecer que todas las personas que tengan necesidades educativas especiales o personas que vivan en una zona intercultural puedan sentirse excluidos, sino que puedan involucrarse en el sistema educativo de una forma espontánea y en este caso integrada. Para continuar, garantizar que la educación especial cumple con criterios de calidad, asegurar que la oferta educativa para estudiantes con necesidades educativas especiales respete las diferencias individuales en lo que refiere a modos, ritmos y tiempos de aprendizaje. Todos los niños tienen diferentes, por lo que les mencionaba el lema al principio, todos los niños tienen diferentes formas, modos o ritmos de aprender. Entonces hay que tomarlo en cuenta en el centro educativo para que no discriminar a aquellas personas que tal vez tienen un poquito más de dificultad al entender un concepto. Creo que a veces hasta en el sistema educativo nuestro, en la universidad, tenemos algunas personas que nos cuesta a veces entender una indicación y a veces hay que repetirlo hasta varias veces para poderlo entender, no digamos en un centro educativo cuando son niños pequeños, entonces hay que tomar en cuenta todas esas cosas para que los niños no se sientan excluidos. La adecuación curricular debe hacerse tomando en cuenta las estructuras desconcentradas del sistema educativo a fin de responder a los requerimientos de cada estudiante. Considerar que el estudiante con necesidades educativas especiales requiere recursos de aprendizaje diferenciados y espacios físicos adecuados. No es que vamos a llevar a tal vez una persona con necesidades educativas especiales a tal vez tiene problemas, digamos, una discapacidad para caminar y correr y tal vez lo queramos incluir en la clase de educación física con un ejercicio de que tenga que correr o tenga que saltar o no, hay que tratarlo de acuerdo a su necesidad. Puede hacer otros ejercicios y puede sentirse involucrado, pero sin necesidad de sentirse discriminado. Implementar un proceso de desarrollo profesional docente, capacitación y formación en educación especial. Sabemos que en Honduras, este es un principio muy bonito, pero en Honduras no estamos como que preparados intelectual ni académicamente para tratar este tipo de problemas, pero se hace lo que está a nuestro alcance, lo humanamente posible en el aprendizaje de aquellas personas que van a en algún momento involucrarse en el sistema educativo, que es lo que estamos haciendo en la clase de atención a la diversidad, por lo menos formando un concepto y atendiendo estos conceptos, que qué pasaría si nosotros los hiciéramos pasar por alto, llegáramos, nos graduáramos y fuéramos al centro educativo y no supiéramos cómo actuar ante una determinada situación. Esta clase me parece muy importante en ese sentido. Bueno, aquí termina la presentación. Como base de resumen, pues la primera diapositiva, que es el tema, dice etapas de la integración, de la integración escolar. Ahí decía el lema, las personas, igual que las aves, son diferentes en su vuelo, pero iguales en su derecho a volar. Entonces, todos los niños son diferentes, tienen diferentes formas de aprender, pero no por eso, pues, nos vamos a obligar a que vuelen al mismo tiempo todos. Todos van a tener su tiempo, su modo, su espacio para poder hacerlo. Está en el docente la preparación que debe tener para poder hacer que esto se integren al sistema educativo de una forma correcta. Creo que es mi participación, Nick. Una pregunta. En esta etapa de la historia ya, bueno, primero, ¿a qué concepto con qué concepto lo relaciona? Con la normalización. No, exclusión, segregación, integración, inclusión. Integración. Muy bien.
En esta etapa ya los niños se relacionaban en las mismas aulas. Se comenzaban a relacionar o por lo menos se empezaban a tomar en cuenta para que fueran involucrados en el sistema educativo sin ninguna discriminación. ¿Sabe cómo se llamaba la unidad que se utilizaba aquí en nuestro país? No, le soy sincero, no. Que en nuestro país existían las aulas recursos, que eran donde se llevaban los niños con este tipo de diferencias para su desarrollo educativo. Hoy en día, las aulas recursos no, ni en las guías técnicas están tampoco. Porque ya no estamos en esta etapa de la historia, ahora estamos Correcto. en inclusión. Ya no están esas aulas recursos, porque era donde uno mandaba a los niños que tenían problemas de aprendizaje. Correcto, muy bien. Pregunta para todos, ¿van a clase ahorita? Yes. Ok, entonces aquí nos quedamos y el próximo, por favor mándenme los enlaces de las actividades que tienen, los equipos que tienen actividad y nos quedamos aquí el próximo sábado, continuamos con el último equipo. El sábado vamos a hacer repaso general, yo traigo una dinámica para hacer repaso y si queda tiempo pues continuamos con las temáticas. El domingo vamos a evaluación, no lo olviden por favor. Feliz. Listo, feliz día. Hasta la próxima, feliz día.